Hola, es un placer estar con ustedes de nuevo. Yo soy Giro y me encuentro con el licenciado en artes, el señor Sergio Carrasquel. El día de hoy estaremos con cierta moderación, hasta donde podamos, Hasta donde la censura lo permita. sí, hablando sobre el gen de las artes, pero desde una óptica Totalmente diferente. totalmente diferente. Ay, quédate. En el día de hoy vamos a entrevistar al señor Sergio en arte, como licenciado en artes plásticas. Bueno, sería egresado de la Escuela de Artes de la UCB con estudios de maestría del Instituto Armando Reverón, lo que hoy por hoy es actualmente SEC Armando Reverón de UNIARTE. Muy bien, eso, ¿cuántos años tiene ejerciendo las artes como tal? Me parezco lobo, pero es una cuestión de, estamos hablando ya de 25 años trabajando entre hacer cosas de artes plásticas, pero también como docente y como supervisor de biblioteca actualmente del SEC Armando Rivera. En el día de hoy, aceptado la invitación de usted de conocer un poco más de cerca una de las líneas de investigación que ha sido más pintorescas entre tu currículum. Entonces, quería que me hablaras un poco más de eso. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Todo eso comienza por culpa de un profesor que me había quitado el título de mi seminario. Eso era cuando era Instituto Armando Reverón. Yo daba seminarios de todo tipo, que iban desde arte lúdico hasta el arte que tiene que ver con el coito. Pero yo inicialmente desarrollé un tema que era arte y erotismo. El profesor, en el semestre siguiente, me quita el título de mi seminario, porque aparentemente él ya lo había trabajado antes que yo, pero me quita el título y en control de estudios deciden, Sergio, no puedes utilizar ese título de nuevo porque va a generar problemas académicos y de toda índole, ¿no? Entonces yo dije, bueno, vamos a que sea arte, erotismo y pornografía. Buenísimo. Entonces, luego, posteriormente me daba cuenta que todo el mundo estaba con el erotismo, y el erotismo, y el erotismo. Entonces, yo decía, no, ya me cansé del erotismo. Iba a ser como una palabra más en medio de todo ese repertorio de Sí, ya investigaciones. no había, no iba a haber novedad, porque ya todo el mundo lo estaba manejando. Eso, claro, se maneja de esa manera porque ya el profesor Máximo Graterol y yo ya estábamos manejando el mismo tema del erotismo, pero después comenzaron otros profesores a manejar el tema y yo dije, no, prefiero entonces salirme del erotismo, salirme de mi zona de confort e irme a unas aguas más oscuras, más fuertes, ¿no? Y entonces decidí hacer arte porno. Entonces el arte porno o la pornoplástica me parecía interesante porque es un tema que nadie lo ha trabajado o muy pocas personas lo han trabajado. Incluso cuando yo hablo de arte porno o pornoplástica, la gente arruga la cara. Yo estuve en unas jornadas de investigación de aquí de la universidad y la persona que era la moderadora arrugaba cada rato cuando yo decía la palabra porno. Es que no es para menos. Venimos de una crianza colonial católica, posteriormente protestante. Y evangélica. Correcto. O sea, tenemos muchas crianzas que ven el sexo como un tabú. Anteriormente nuestros indígenas andaban desnudos, de hecho todavía lo hacen en la selva. Le hemos quitado su cultura al ponerle ropa, porque desde nuestra óptica y de la óptica que heredamos, sin embargo, yo en esto soy bastante nuevo, me está resultando atractivo cómo tú lo estás abordando. No es simplemente hablar de pornografía, mostrar pornografía con la palabrita que hemos sido bombardeados de manera comercial. Es que se asustan, pero es que también hay que tomar en cuenta de que el enfoque que yo le doy es un enfoque de un arte experimental en donde se trata de hacer críticas a la sociedad contemporánea, en este caso la sociedad contemporánea venezolana, y para enriquecer el trabajo plástico de los estudiantes, para no limitarnos a solamente el hecho de la sexualidad o de las relaciones sexuales, porque eso es otra cosa. Uno dice sexo, sexo es el género, es decir, femenino, masculino. Ahora, si tú dices sexualidad o relaciones sexuales, ahí sí estamos utilizando el término bien. Porque la palabra sexo, a veces nosotros la limitamos a relaciones sexuales. Pero Al acto del coito. el acto del coito, de la cópula, y no. Sexo es tu género. Por ejemplo, una chica, su sexo es femenino. Si somos nosotros, entonces es masculino.
formación Bueno, en este biológica. caso, sí, exacto, de acuerdo a su genitalidad. O sea, que otra cosa es la preferencia sexual, totalmente diferente, que es la orientación, y también tiene que ver con la orientación sexual. Una persona puede ser hombre, pero su preferencia sexual o su orientación sexual puede ser bisexual u homosexual. Eso es lo que se toma en cuenta del hoy por hoy, de nuestra realidad actual. Claro. De que existen ahora otras acepciones para la preferencia de cada quien. Claro. Ahorita está el término no binario, entonces te quedas así como que, ajá, no binario. Entonces, bueno, sí, que no te gusta encajarte en un género. O sea, no binario es una persona que para mi parecer es un tipo de bisexual distinto, que es como más relajado. ¿En qué sentido? En que él puede decir, esta semana quiero estar con una mujer, si él es hombre, ¿no? Y la próxima semana quiero estar con un hombre. Mientras que los bisexuales de antaño eran muy temerosos de qué es lo que dirá la sociedad, y yo necesito asumir que yo soy hetero, pero mi realidad es que me gusta un hombre. O en el caso de la mujer, me gusta una mujer, pero tengo que asumir tener una relación heterosexual. Bien. De lo poco que pude ver de las exposiciones de tu materia, en la que das, porque hasta yo he sido víctima de ese tabú. Bien, ¿qué nombre tiene o qué nombre le pones a la unidad curricular o materia que dictas relacionada con el erotismo, con la pornoplástica? ¿Cómo se llama esto? Lo que pasa es que hay un autor español de apellido Gil que hizo un estudio acerca de lo que es la erotoplástica y la pornoplástica. La erotoplástica tiene que ver con todas las manifestaciones plásticas y los trabajos plásticos o obras de arte en donde se apela mucho a los sentidos, ¿no? No necesariamente tiene que ser el desnudo. Cuando tú hablas de erotismo, no necesariamente es desnudo. Puedes apelar, por ejemplo, a una obra que es sensual táctilmente o que es sensual a nivel de oído. Por eso que nosotros tenemos obras polisensoriales que tienen múltiples o que apelan a los diferentes sentidos. Entonces, pero esa es la erotoplástica. Yo ahorita estoy más enfocado a la pornoplástica, que es la utilización de aquellas obras de arte donde el creador utiliza lo de las relaciones sexuales y la genitalidad, pero con la intención de hacer una crítica a la sociedad contemporánea. Entonces, ese es el enfoque que yo le doy. Evidentemente, para yo hablar de eso, tengo que comenzar a hablar acerca de cómo era visto la pornoplástica en diferentes culturas y a través del tiempo. Entonces, a veces hay el aspecto que tiene que ver con la religión, pero no la religión católica ni cristiana, sino aquellas religiones, por ejemplo, en la India, o por ejemplo, en el arte prehistórico. En el arte prehistórico había muchos elementos que tenían que ver con penes y vaginas, y eso traía como consecuencia de que era algo que tenía que ver con la fertilidad. Igual, eso tú también lo ves en la Grecia antigua, también lo ves en Egipto, en el antiguo Egipto, ves cómo varias civilizaciones y varias culturas han tomado en cuenta la sexualidad y la cópula y los genitales como algo normal que está ligado directamente a la mitología y a la religión, pero que difiere totalmente de lo que propondría, por ejemplo, el cristianismo, el paleocristianismo, que es el cristianismo antiguo, y que también se ve en la religión católica y en la religión evangélica y en la religión protestante. Evidentemente, ellos sí ven la sexualidad, la genitalidad y las relaciones sexuales como algo, como pecado. Tanto es así que, de alguna manera, el hecho de que las personas estén desnudas, como Adán y Eva, los padres de la humanidad, ellos le ponen hasta una hojita de parra o cubren los genitales con las manzanas, con la fruta prohibida. Que a veces yo pienso que la fruta prohibida era otra cosa, pero bueno, eso yo creo que tenía que ver con una connotación más sexual que otra cosa. De hecho, nuestros indios, volvemos a mencionarlo, hoy por hoy, si no tocan el neocristianismo, el paleocristianismo, siguen andando tranquilitos con su cuerpo como en su cultura se dicta. Claro, porque es que a través de las misiones con la religión católica, pues es más que todo católico. Ellos dicen cristiana, pero es religión católica. Es más que todo católica. Sí, es católica. Porque la religión católica es una versión del cristianismo. Es una modificación, porque acuérdate que primero está el paleocristiano, que es el paleocristianismo, el cristianismo, la religión católica. Y después todos los derivados de lo que sucedió
de la religión católica. Ujú. Pero si tú llegas y le dices, ajá, pero había una frase que decía por allí los griegos, mente sana en cuerpo sano. Y si pensamos que alma sana en cuerpo sano, vemos entonces allí que es lo lógico ver que el cuerpo humano, sí, es un contenedor, pero ¿qué sucede si no existiera ese contenedor? ¿Dónde se pone el alma? Y hay una relación, evidentemente. Pero yo quiero pensar en lo que decía los griegos, mente sana en cuerpo sano. Es decir, hay una interrelación entre el alma y el cuerpo, Ujú. no hay una separación. Entonces, evidentemente, eh, tantos ellos que ellos tenían como una especie de adoración al cuerpo perfecto, al cuerpo atlético. Yo me río porque a veces los atletas en Grecia antigua tenían como guardaespaldas, porque como ellos salían desnudos, porque acuérdate que en las Olimpiadas, todos esos deportes se hacían en el desnudo. Eso traía como consecuencia que tenía que tener guardaespaldas porque la gente se lanzaba a tocarle el cuerpo. Sí, parece ser que no perdían una oportunidad para mostrar su desnudez. Exacto. Cualquier excusa era buena. Pero es que esa era parte de las Olimpiadas. Tú ves las primeras imágenes de lo que eran las Olimpiadas y tú se desnudo. Y eso tú lo ves en obras de arte, tú las ves qué sé yo, en cerámicas. Ujú. Cerámicas que están ilustradas con esas imágenes de lo que eran las Olimpiadas. Sí. Otra cosa que pude notar de lejos, que en tu materia no era simplemente hablar de pornografía crasa y ya, de que hay una recopilación de información oculta incluso para el investigador promedio. ¿Cuánto tiempo les has dedicado a eso? Y Creo que toda mi vida. desde que hice el seminario, te estoy hablando del 99, Ujú. hasta este tiempo, he estado revisando y revisando. A veces no sigo buscando porque lamentablemente no hay mucha información. Y cuando tú pones, por ejemplo, si utilizas, qué sé yo, el internet, te sale todo menos lo que tendría que ser. Ujú. Entonces, lo que hago es que busco artistas plásticos que tomen en cuenta el tema. Entonces, por ejemplo, lo más nuevo que he conseguido son artistas que, siendo transexuales, hacen arte erótico y arte porno transexual. Es decir, cuando pone, por ejemplo, una pareja en donde uno de ellos es mujer, pero se ha modificado, ha hecho eh, se ha operado y es hombre porque no tiene los senos, tiene barba porque se ha inyectado las hormonas, pero no tiene genital masculino. Entonces es contrastante que tú veas una obra de ese tipo y eso es lo más nuevo que yo he visto. Ujú. O sea, la erotoplástica transexual o la pornoplástica transexual. Entonces, porque uno se les olvida de que hay también personas transexuales. Uno solamente piensa, por ejemplo, en los heterosexuales y en los homosexuales, pero hay otro tipo de personas que son que llaman intersexuales. Claro, el intersexual, a diferencia del transexual, el intersexual es que ya nace con los dos genitales. Es decir, es un hermafrodita. Sencillamente son diferentes organismos, son diferentes cuerpos que reaccionan de forma distinta. Ujú. Entonces, pero sí era interesante ver que hay una pornoplástica y una erotoplástica intersexual, pero también transexual. Ujú. Entonces, por ejemplo, hay una obra donde aparece hermafrodito o hermafrodita, que es tú ves el rostro, tiene senos, pero tiene genital masculino y es de la época de la Grecia antigua. Imagínate tú. Y después se hizo una reinterpretación de esa obra, una copia de esa obra, y se le colocó como una especie de colchón, donde está el personaje. Y esa obra está en el Louvre, en el Museo Louvre, allá en París, Francia, sexual. Y con referencia histórica. Históricas. Sí. Que eso es lo que siempre yo utilizo. A través de tanto tiempo, ya yo tengo 25 años prácticamente, trabajando el tema y siendo trabajador de la universidad. Cuando tú sientes que estás en una universidad que se le cataloga de experimental, uno tiene que buscar nuevos temas, uno tiene que buscar nuevas teorías, nuevas investigaciones. Entonces por eso es que yo llego y me interesa mucho de plantear, qué sé yo, el arte LGBT, o me interesa mucho hablar del arte gay, o arte homoerótico. De la investigación que tú hayas hecho, ¿alguna referencia histórica de culturas antiguas que hayan dejado alguna marca en cuanto al homoerotismo?
Mira, muchas. Te puedo hablar desde el arte egipcio, por lo menos, del antiguo Egipto hasta el siglo XXI. También está a nivel del arte prehispánico. O sea, hay cosas homoeróticas y también pornoplásticas, aunque tú no lo creas. Es decir, estamos hablando de obras en donde se toma en cuenta la genitalidad y las relaciones sexuales. En Perú eso es muy Por ejemplo, común. en Perú están las imágenes de los huacos y huacas. Los huacos y huacas, el huaco es la representación del hombre en donde se caracteriza por un genital enorme, desproporcionado. Eso es del antiguo Perú. Eso lo ves mucho en lo que es la civilización moche o mochica. En la actualidad hubo un artista plástico, ahorita no me viene el nombre, que hizo huacos. Y las huacas son la versión femenina, en donde el genital femenino está abierto de tal manera, donde la mujer exhibe su genital sin ningún pudor. Ahora, todo eso está muy relacionado a lo que vendría a ser la fertilidad, al tema de la fertilidad. Entonces, evidentemente, por eso es que los genitales tienden a ser desproporcionados, porque tienen que ver con eso, con la fertilidad. Claro, no descarto de que también hay cerámica escultórica mochica, donde, por ejemplo, aparecen personas del mismo género, del mismo sexo, principalmente hombres, en donde se hace la penetración anal. Y eso es de prehispánico. O sea, y en el caso, por ejemplo, del antiguo Japón, también hay una exageración de lo que es la genitalidad. O sea, la desproporción del miembro tanto femenino como masculino. Y volvemos otra vez con la idea de lo que es la genitalidad, pero vinculada a la fertilidad. En el caso de la antigua Roma, es comiquísimo porque poner un genital masculino en la entrada de una quinta, de una casa lujosa, eso era sinónimo de prosperidad y fertilidad. A veces tú veías en los suelos, en la antigua Roma, pero específicamente en Pompeya, ellos para poder ir a un prostíbulo, se veía en las calles, en el piso, genitales masculinos que eran como flechas, indicando hacia dónde estaba el prostíbulo. Hablando de la fertilidad y de la hombría en la antigua Roma, sabes que hay una película que se llama Gladiador. Hay 2 películas. Los gladiadores, y creo que en esa película no lo iban a hacer, tenían amuletos en forma de genitales masculinos para lo de la hombría y la fertilidad. El vigor también. Eso era representación de eso. Por ejemplo, en el medioevo, en la Edad Media, sí hay imágenes donde se hacen alusión a la genitalidad masculina incluso en la pintura. Pero a nivel de arquitectura es como una protesta. ¿Cómo es eso? Cuando se hacían las iglesias, si un cliente no pagaba a tiempo a las personas que hacían los trabajos, ellos le ponían en las cornisas personajes femeninos y masculinos donde mostraban los genitales. Entonces su protesta era dejar en esas cornisas esas imágenes gráficas de las relaciones sexuales o de la genitalidad. Y cuando eran pinturas del Renacimiento y no de arte grecorromano antiguo, se le ponían bragas o especies de interiores, como pasaba, por ejemplo, en el juicio final de Miguel Ángel Buonarroti en la Capilla Sistina. Principalmente fue en el juicio final. Incluso a algunas mujeres que estaban desnudas también le tuvieron que poner ciertos vestidos, porque casi todos los que aparecían allí, todos los personajes, estaban desnudos. Miguel Ángel hizo un Cristo crucificado desnudo, que originalmente se dice que eso es así. A los que eran crucificados les quitaban la ropa. Eso de alguna manera tú lo ves tanto en Grecia como en Roma. Claro, en Roma era más descarnada la cosa, porque sexualmente ellos eran mucho más abiertos. La idea de que utilizas un esclavo como amante o un gladiador como amante, eso es netamente de la Roma antigua, no de Grecia. Grecia creía en esa valoración de la desnudez, pero eran como mucho más reservados, más recatados. Lo que pasa es que después llegó el emperador Constantino
y entonces Constantino impone el cristianismo como parte de la creencia. Con el concilio de Nicea y el concilio de Trento se establecen cómo tendrían que ser representados iconográficamente los santos y todo lo que tendría que ver con la religión católica. El barroco italiano es como más sensual. Entonces todavía hay una influencia del Renacimiento italiano, mientras que el barroco alemán es más asentado a la religión protestante, es menos descarnado, o sea, es menos erótico, para decirlo de alguna manera. Este es un asunto sexual y se puede tratar como algo natural.